Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Qué bueno nuevamente poder estar junto a ustedes y permitirnos llegar hasta la comodidad de su hogar, a su cuarto, a su auto, a donde quiera que usted pues nos está sintonizando, está viendo este programa. Le damos gracias al Todopoderoso por ese privilegio que nos da de poder estar a su lado en este momento. Le damos gracias al Señor. Estamos aquí con el pastor José Pablo, listos para llevarles una nueva enseñanza, un nuevo tema bíblico que pues nos va a capacitar, nos va a ayudar. Y el tema que tenemos en esta oportunidad es las dispensaciones. Vamos a hablar de las dispensaciones, así que prepárese con su lápiz, prepárese con su Biblia, prepárese con lo que usted necesita pues para que podamos estudiar este tema. Vamos a presentarnos delante del Señor para que nos guíe por medio de la oración. Pastor, oramos. Amén. Ahí donde está, hermanos, incline su rostro. Padre, te damos gracias por permitirnos una vez más enseñar tu palabra. Sí, Padre, Jesús. Oramos para que en todo lugar, Señor, donde esta enseñanza está siendo recibida, Señor, que tu Espíritu Santo dé testimonio, Señor, la capacidad de entender y de guardar esta semilla atesorada en el corazón para que dé fruto al 100 por 1 en cada uno de nuestros hermanos. Declaramos un crecimiento en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Padre, y que por sobre todas las cosas que tú produzcas en nuestros corazones el querer como el hacer, hacedores de la palabra. Te damos gracias, bendecimos tu nombre y declaramos que toda la gloria y que toda la honra son solamente para ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Acompáñanos entonces a alabar, a adorar, a glorificar al Eterno, a nuestro Dios, Señor y Salvador.
Gracias le damos al Señor por este privilegio, pastor, de poder alabarle, glorificarle, exaltarle. Qué hermoso es alabar y bendecir al Señor. No podríamos vivir sin presentarle ese culto racional al Señor. Siempre lo voy a exhortar, siempre lo vamos a exhortar, hermanos, para que no dejen de alabar y glorificar a Dios. Porque dice la Escritura que toda dádiva, todo don perfecto viene del Padre. O sea, todo lo que usted tiene, todo lo que usted es porque el Padre se lo ha dado. Así es. Nacimos sin nada. Así es, y sin nada nos vamos. Entonces, ¿qué le podemos dar a Dios que Él no nos haya dado? Mucha gente dice, bueno, ¿qué le voy a dar a Dios si todo lo que tengo Él me lo ha dado? Hay algo que usted le puede dar que Él no le ha dado. ¿Y sabe qué es? Su alabanza y su adoración. Eso es genuino, eso es suyo, y cuando usted adora y glorifica a Dios, usted le está dando algo que Él no le ha dado. Eso va de usted. Ese es nuestro agradecimiento personal, es nuestro culto racional, el poder darle alabanza, adoración a nuestro Rey. Así que nunca deje de alabarlo y glorificarlo en todo tiempo. Así que, hermanos, vamos a hablar de las dispensaciones. Y quiero decirle que el dispensacionalismo no existe en el Antiguo Testamento. Porque hay algunos hermanas, estudiosos de la Biblia que no están muy de acuerdo con esta doctrina. Pero quiero decirle, ¿verdad?, que nosotros como iglesia cristiana, evangélica, sí creemos en el dispensacionalismo, porque aunque no fue contemplado en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento tenemos referencia de las dispensaciones. Y es importante que usted entienda que el conocer las dispensaciones nos ayuda, pero de una manera increíble, a comprender los tratos de Dios para con la humanidad, pastor. O sea, nos facilita. El conocer las dispensaciones nos facilita a comprender los tratos de Dios para con la humanidad durante todos los años. Entonces, las dispensaciones realmente nos van a ayudar a tener un conocimiento vasto. Y el apóstol Pablo nos habla de este tema, pastor. Y le quiero decir, algunos dicen, no está en la Biblia, no está en el Antiguo Testamento, entonces no lo vamos a tomar en cuenta. Pero quiero decirle que hay doctrinas en el Nuevo Testamento que no existían en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Por ejemplo, la doctrina de la gracia, que es la que nosotros vivimos. En el Antiguo Testamento no existe, no habla de eso. No se habla. Ahora que nosotros vivimos en ella, podemos entender muchos pasajes que Dios les habló en el Antiguo Testamento a los judíos, pero ellos no lo entendían. Así que en el Antiguo Testamento la gracia no era una doctrina. ¿Qué le parece la doctrina del rapto, pastor? También. Tampoco en el Antiguo Testamento no existe la doctrina del rapto. Ni siquiera se le imaginaron, ¿verdad? Pero ahora en esta nueva etapa, en esta nueva dispensación, en este nuevo pacto, nosotros tenemos una doctrina vertebral, prística, que es el rapto, porque está en el Nuevo Testamento. Entonces, no podemos aducir que porque el concepto no está en el Antiguo Testamento, no es importante o no lo debemos tomar en cuenta. Así que es importante, y usted se dará cuenta en el transcurso de la clase, lo importante que es conocer este tema, ¿verdad? Como lo es las dispensaciones. Entonces, pastor, comencemos. Entonces, ¿qué es lo que es una dispensación? Una dispensación, pastor, en forma práctica, es el modo en que Dios prueba la fidelidad del hombre en cuanto a la administración de todo lo que le ha dado a su cargo y cómo el hombre lo maneja, cómo lo administra. Ok, entonces una dispensación sería además de que es una doctrina bíblica, ¿verdad? Así es una doctrina bíblica, entonces es un periodo de tiempo. Un periodo de tiempo. Una dispensación es un periodo de tiempo donde Dios establece principios que el hombre, ¿verdad?, va a tratar, que el hombre lo responsabiliza
Dios dice, en este periodo le voy a dar estas responsabilidades al hombre, y esas responsabilidades incluyen la administración total de todo lo que Dios le entrega. O sea que el hombre va a dar cuentas en cada dispensación. Dios le da responsabilidades al hombre, y Dios espera que el hombre administre y cuide de hacer lo que Él le manda hacer. ¿Por qué decimos estas cosas, pastor? ¿De dónde viene esa palabra? En la Biblia, por ejemplo. Por ejemplo, pastor, lo encontramos en Efesios capítulo 1 y en el verso 10. Y esa declaración dice de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, en esta escritura, pastor, podemos ver cómo Dios afirma que hay un tiempo para que todas las cosas, ¿verdad? Y todos los periodos, todos los tiempos que abarcan las dispensaciones tengan un cumplimiento. Y es interesante porque la palabra dispensación, pastor, viene del griego que es oikonomía, que prácticamente o esencialmente lo podemos entender como mayordomía. Entonces, aún la palabra que se usa en el Nuevo Testamento, oikonomía, tiene que ver con administración, tiene que ver con mayordomía. Quiere decir que Dios establece periodos de tiempo donde le da responsabilidades al hombre y le dice, te hago responsable de la mayordomía, de la administración que vas a pasar en este periodo. Eso es lo que es una dispensación. Qué bonito. Entonces, mire, hay muchas dispensaciones realmente en la Biblia. Estamos hablando de quizás, algunos estudiosos creen que hay hasta 32 dispensaciones, más de 30 dispensaciones, pero hemos separado 7. 7 dispensaciones, 7 periodos donde Dios ha tratado con la humanidad. Así es, pastor. Quiero que sepa también que una dispensación puede abarcar pactos. En una dispensación pueden haber pactos, pero no vamos a entrar en ese tema, vamos a hablar de dispensaciones. Usted puede buscar el tema de pactos y estudiarlo, ¿verdad? Que por ahí está grabado ya. Entonces, vamos a hablar de 7 dispensaciones, pero queremos que tenga en mente y en su corazón, ¿verdad? Que una dispensación es, nuevamente, un periodo de tiempo donde Dios le da responsabilidades al ser humano, ¿verdad? Para que pueda vivir de acuerdo a esos principios que Él establece en ese periodo y que pueda ver la fidelidad. Así es. La responsabilidad que tiene con estas responsabilidades, y le da el gobierno de todas las cosas. Por eso estamos hablando de administración y de mayordomía. Eso quiere decir, y usted lo vamos a ver en la primera dispensación, que es la dispensación de la inocencia, pastor. Así es. La primera dispensación es la dispensación de la inocencia, y aquí vamos a ver cosas que a usted le van a interesar mucho porque se han mantenido. Las dispensaciones pueden mantenerse. Dios puede abrir otra dispensación y la primera seguir caminando. Puede abrir una tercera dispensación y la primera y la segunda caminando. Entonces, están vigentes. Entonces, es muy interesante. La dispensación de la inocencia, pastor, ¿cuándo comienza esta dispensación? Esta dispensación comienza, pastor, con la creación del hombre, como lo vemos declarado en Génesis capítulo 1, el verso 26 y verso 27. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahí tenemos donde comienza la dispensación de la inocencia. Ok, entonces, pastor, ¿cuáles eran las responsabilidades que Dios le da al hombre en esta dispensación de la inocencia? Primero le declara al hombre, ¿verdad? Que él tiene que ser fructífero, o sea, tiene que multiplicarse. Recibe el mandamiento de multiplicar, ¿verdad? También vemos que Dios le entrega dominio sobre la tierra, dominio sobre todos los animales. Adán en ese momento recibe la capacidad de tener dominio sobre toda la vegetación de la cual él comienza a comer. Y también vemos que Dios le entrega el cuidado, pastor, del huerto de Edén.
Entonces, usted ve todas las responsabilidades que tiene en esta dispensación. Y se le conoce como la dispensación de la inocencia. Y esto es importante porque en esta dispensación Dios gobierna. Así es. Dios gobierna al hombre y ha creado al hombre de manera tripartita. Acuérdese que aquí Dios crea al hombre a su imagen y a su semejanza. Entonces, el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Así que tiene el hombre las capacidades, tiene un cuerpo para manejarse en el ambiente, un cuerpo físico, tiene un alma que lo hace un ser volitivo, que lo hace un ser emocional, lo hace, ¿verdad? Tener esas capacidades de sentimientos, de pensamientos. Entonces, y también tiene el área espiritual, que es el área que se comunica con Dios. Así es. Entonces, el hombre está completo en esta etapa de la inocencia, ¿verdad? Tiene un cuerpo, tiene un alma y tiene un espíritu. Cada área de su cuerpo desarrollada de manera integral. Ahora el hombre tiene el espíritu, que es el área que le permite, está conectado con Dios. El espíritu del hombre está conectado con el espíritu de Dios y hay una comunicación. Así es. Bella. Pero además de estas responsabilidades que le fueron dadas al hombre de fructificar, de dominar, de gobernar, de cuidar el huerto, porque el hombre no puede estar desocupado. Acuérdese, el hombre no nació con el perdón de los liberales y con el perdón de las hermanas liberalistas, ¿verdad? De este movimiento de liberación. El hombre no nació para estar en la casa. Así es. Dios le dio la responsabilidad de cuidar el huerto, tenía que trabajar. Y mire qué bonito, ¿verdad? Porque eso le da responsabilidad al hombre. Un hombre que no trabaja, ay Dios mío. Que Dios nos guarde. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Un hombre desocupado, un hombre sin hacer nada, es lo más terrible que le puede pasar a un ser humano. Entonces, el hombre fue creado, ¿verdad? Con unas capacidades tremendas, pero principalmente con la capacidad de trabajar. Así es. Así que si usted ve a alguien que no trabaja, cuídese, ¿verdad? Porque esa persona anda con otras cosas en la cabeza. Entonces, había una prohibición, pastor. Así es. En esta dispensación había una prohibición. ¿Cuál era la prohibición? Dios le instruye al hombre claramente, pastor, y esto lo vemos en Génesis, capítulo 2, el verso 17, dijo, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, hay una sola prohibición en la dispensación de la inocencia. Ahora, le dice, vas a crecer, vas a multiplicarte, vas a tener gobierno, vas a tener dominio, vas a establecer una generación eterna, pero no vas a hacer esto. Entonces, así es. Pastor, ¿por qué Dios le dice al hombre que no coma de esa fruta? Es una fruta, no son dos frutas. Este árbol produce una fruta. Así es. Y esa fruta es el bien y el mal. El bien y el mal. Son los dos elementos, están en una fruta. Así es. Ahora, ¿por qué Dios le dice al hombre que no coma de esa fruta del bien y el mal? ¿Era que Dios no quería que el hombre conociera el bien y el mal? ¿O había otra intención de parte de Dios? Había otra intención, pastor, porque Dios nunca ha creado al hombre con la intención de ocultarle las cosas, sino más bien de enseñárselas, pero desde la perspectiva correcta, ¿verdad? Y nosotros vemos desde el punto de partida cómo Dios crea a Adán a imagen y a semejanza, usted lo mencionó, en un espíritu, un alma y un cuerpo, ¿verdad? Entonces Dios lo que quiere es enseñarle el bien y el mal desde la perspectiva espiritual, celestial. Okay. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿verdad? Lo podemos ver, pastor. Si Adán aprende el bien y el mal de afuera, sería un problema, sería un caos terrible. Entonces Dios le dice al hombre, tú vas a aprender todo, pero desde la perspectiva espiritual. Déjame enseñarte a mí, déjame ser tu maestro. Yo quiero enseñarte el bien y el mal desde adentro, no que Satanás te lo enseñe afuera. Pero
Entonces, la condición era, si comes de esa fruta, vas a morir. Y la palabra que se usa ahí es, en el griego, por ejemplo, la palabra es thanatos, en el hebreo, dice vas a morir, pero la palabra morir es vas a vivir separado de mí. Porque Eva comió el fruto, sucumbieron, ¿verdad? Fallaron. Eva comió el fruto, pero no se murió. O sea, no murió físicamente. Y cuando Eva tiene el diálogo con Adán, le dice, yo comí y no me pasó nada. Porque ellos no conocían la muerte. Así es, la muerte no física ni la muerte espiritual, por lo tanto, no la podían identificar. Al Adán tener todavía la conexión, Eva todavía se comunicaba porque el gobierno estaba en el hombre. Así es. Entonces, fíjese que ahora Dios tiene que ejecutar, por cuanto ellos fallan, Dios tiene que ejecutar el juicio. Y entonces Adán sucumbe también ante la petición de Eva, ¿verdad? Sucumbe y no se mueren físicamente. No conocen la muerte física, no existe. Pero murieron espirituamente. ¿Qué quiere decir eso? Que vino el juicio y fueron separados de Dios. Cuando esta era la recomendación que Dios les da. Si ustedes comen, entonces van a morir. Morir es, van a vivir separados de mí. Ahora el hombre, pastor, después de que caen en pecado, ya no es espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué pasó? Pierde esa capacidad espiritual porque el espíritu muere, pastor. Entonces el hombre deja de ser tripartito, deja de tener esas tres áreas y se convierte en un hombre natural y emocional. Es decir, ya el espíritu no lo tiene porque su conexión se murió. Y vemos la consecuencia, que Dios lo expulsa, lo saca del Edén. Entonces, esto es lo que usted tiene que tener claridad. Cuando Adán peca, el espíritu del hombre murió. Y se cortó la comunicación del espíritu del hombre al espíritu de Dios. Ahora el hombre es emocional y es físico. Y recuerde esto, desde que esto sucedió en el jardín del Edén, este estilo de vida pasó hasta Cristo. Y es más, téngalo claro, aún los que no conocen a Cristo, los que no han recibido a Cristo, siguen viviendo como entes, como personas emocionales y físicas, alma y cuerpo, no espíritu. Entonces, aquí termina la etapa de esta dispensación de la inocencia, termina y comienza la segunda dispensación. Así es, pastor. Que comienza en Génesis 3:7, ¿verdad, pastor? Así es. Cuando el hombre, pues, es expulsado, peca. ¿Cómo comienza y cómo termina esta dispensación, pastor? Esta dispensación de la conciencia. La dispensación de la conciencia. Esta dispensación comienza, como usted lo mencionó, Génesis capítulo 3, el verso 7, y dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higos y se hicieron delantales. Y esta dispensación comienza en este capítulo 3, verso 7, y se extiende, pastor, hasta el capítulo 8 de Génesis, en el verso 19. Y dice, todos los animales, y todo reptil, y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie, salieron del arca. Entonces, abarca este periodo. Es un periodo bastante largo, pastor. Así es. Ahora, ¿cuáles fueron las responsabilidades que Dios le da al hombre cuando en esta dispensación de la conciencia? Pues recuerde que Dios ha establecido principios a nivel de conciencia. Así es. A ningún hombre, no importa, estamos hablando de la gente que no conoce a Dios. A ningún hombre se le tiene que decir que matar es malo. Porque ya el hombre sabe que matar no es correcto, porque está en la ley de su corazón, está en la conciencia. A ningún ser humano se le tiene que decir que robar es malo, porque sabe que robar es malo. A ningún hombre a ninguna mujer se le tiene que decir
que el codiciar es pecado, es malo, porque todo el mundo lo sabe porque Dios lo ha establecido. Así que a partir de esta dispensación de la conciencia, todo hombre y todo gobierno humano trabaja a nivel de conciencia, o sea, alma y cuerpo. Entonces, esto se mantiene desde la caída hasta el diluvio. Se mantiene la dispensación de la conciencia. ¿Y qué es lo que prueba esta dispensación de la conciencia, pastor? Pastor, probamos y está demostrado, así como en la primera dispensación, la pecaminosidad del hombre y el fracaso absoluto, no solamente espiritual, sino también moral del hombre. Y eso es terrible. Eso es terrible. O sea, ahora el hombre empieza a experimentar que a nivel de conciencia el hombre va directamente al fracaso. ¿Por qué? Lo hemos enseñado y lo hemos dicho, que la conciencia sin Cristo, la conciencia sin el Espíritu, es como un juzgado sin juez y sin policías. ¿Por qué? Porque el hombre, cuando se roba la primera bicicleta, se siente mal. Cuando se robó la primera gallina, se siente mal. Cuando se robó la segunda, más o menos, ya no se siente tan mal. Cuando se roba la tercera, se dice a sí mismo, lo vas haciendo bien. Lo voy a hacer, ¿por qué no me robé la otra? Entonces, ya la conciencia se cauteriza. El apóstol Pablo habla algo de eso, pastor. Así es, él menciona, pastor, que los hombres con la conciencia cauterizada, ¿verdad? Es decir, ya no siente ningún dolor, no siente ningún tipo de sentimiento. Ni remordimiento. Hacer lo malo. Y él dice, ¿verdad? Que estos hombres son los que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Correcto. Entonces, porque la conciencia es, le digo, la conciencia sin el Espíritu de Dios es un tribunal sin juez y sin policías. Así que ha probado, aquí comienza el hombre a darse cuenta que vivir a nivel de conciencia trae consecuencias terribles y que no hay forma de que a nivel de conciencia el hombre pueda vencer el pecado y pueda vivir una vida en victoria. Así que las consecuencias del fracaso del hombre de poder vivir a nivel de conciencia, de poder hacer lo bueno a nivel de conciencia, trae consecuencias terribles. Trae una descendencia pecaminosa a través de Caín. Así es. ¿Verdad? Los hijos de Set, que vienen de la línea de Adán, tampoco pueden por medio de la conciencia mantener el pecado alejado de ellos, sino que también sucumben de tal forma que no solamente los hijos de Caín, sino que también los hijos de Set se ven involucrados, se ven alcanzados, se ven sucumbidos por el pecado, de tal forma que Dios tiene que emitir un juicio por cuanto no pudieron vivir en esta dispensación donde Dios les permite vivir a nivel de conciencia. Así es. ¿Verdad? Y a nivel de conciencia se prueba que el hombre no puede vivir de acuerdo a los principios que Dios establece. Entonces viene un diluvio, ¿verdad? Entonces, después de este diluvio, entonces viene Dios nuevamente a hacer una dispensación, que es lo que le llamamos nosotros la dispensación del gobierno humano. Y esta dispensación comienza pues en Génesis 8:20 y termina en Génesis 11:9. ¿Qué periodo? Léanos, pastor, díganos en qué consiste esto. Dice Génesis 8:20, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Dice también Génesis 11, el verso 9, por esto fue llamada el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces aquí vemos Dios nuevamente. Acuérdese lo que dijimos al principio, ¿verdad? Que una dispensación era un periodo de tiempo donde Dios le da responsabilidades al ser humano y le da la administración, le da el gobierno nuevamente. Entonces aquí vemos cómo Dios nuevamente establece responsabilidades con Noé en esta dispensación.
¿cuáles son las responsabilidades que Dios le da a Noé, pastor? Esto es muy interesante, pastor, porque todo lo que ese gobierno, ese que le habían dado a Adán en el Edén, se lo devuelven a Noé. Y Dios con este gobierno, pastor, establece sus responsabilidades, que ahora Noé tiene dominio sobre toda la tierra. Y vemos que Dios le da nuevamente la orden de multiplicarse, ¿verdad? También podemos observar que Dios le da el mismo dominio sobre todos los animales. Ahora Él puede señorear, Él tiene el dominio. Pero hay algo interesante, pastor. Porque a partir de este tiempo, a Noé le es permitido comer carne. Pero Dios hace una aclaración que la sangre no la podían comer. Eso estaba prohibido. Y eso lo vemos en Génesis 9, en el verso 4. Dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás. O sea, Dios es claro, pastor. Pero algo que es todavía sumamente importante, porque a partir de ahí se establece este punto, pastor, añade una pena capital, que ahora al hombre le es permitido, ¿verdad? En esta esencia de establecer gobierno, matar a aquellos que asesinaban. O sea, establece lo que nosotros vemos en la Biblia, la ley del talión. Ojo por ojo y diente por diente. Interesante, porque entonces Dios nuevamente, así es, pastor. Dios nuevamente establece principios y responsabilidades en esta dispensación con Noé. Le devuelve el gobierno, ¿verdad? De todas las cosas. Así el gobierno, el dominio, le da la orden de multiplicarse, de crecer, y ahora le dice, ahora sí puedes comer también carne, ¿verdad? Y lo interesante, pastor, que aquí se establece, por eso le llamamos la dispensación del gobierno del hombre. Entonces, ahora Noé tiene la puerta abierta, tiene la orden de poder juzgar a los que asesinan. Así es. Y la orden es que el que mata tiene que morir, ¿verdad? Entonces se establece el principio de la ley del talión, que por supuesto nuestro Señor Jesucristo la abolió, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo, oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, mas yo digo que tienen que amar a vuestros enemigos. Entonces, pero aquí, en esta dispensación, se establece este gobierno, ¿verdad? El gobierno del hombre, donde ahora el dominio, el crecimiento, la multiplicación, el gobierno sobre los animales, sobre la naturaleza. Y esto es importante, porque nosotros le dijimos al principio que hay dispensaciones que acaban, ¿verdad? Pero otras continúan. Así es. Por ejemplo, este gobierno, el gobierno que Dios le dio a Adán, después se lo da a Noé, de administrar, de ser mayordomos de la creación, de los animales, de la creación en totalidad. Yo creo que este es un principio que usted y yo tenemos que retomar muy en serio, ¿verdad? Porque a veces como iglesia nosotros tenemos responsabilidades en esta dispensación de anunciar, de predicar, pero recuerde que estas órdenes, estas responsabilidades siguen vigentes. Por eso a veces no nos damos cuenta, ¿verdad?, que la tierra está sucumbiendo, intoxicada. Los mares están intoxicados, llenos de veneno, desperdicios químicos. Los mares tenemos islas de plástico, nuestros ríos, nuestras aguas contaminadas. Estamos usando todo tipo de refrescos en plástico, de pajillas, de popotes, ¿verdad? Plásticos, el daño que le estamos haciendo a la tierra. Y nosotros como pueblo de Dios nos hemos mantenido al margen de estas responsabilidades. Acuerde que somos mayordomos de la creación. Dios nos entregó una tierra preciosa y es responsabilidad suya y responsabilidad mía cuidar la tierra. Así es. Se la dio a Adán, ahora se la da a Noé. Y le dije,
estas dispensaciones, unas terminan, pero hay responsabilidades que continúan activas. Por ejemplo, en la dispensación de la inocencia, con todo el fallo que Adán tuvo, Dios da una esperanza y le da una promesa de redención a Adán. Y desde que dio la promesa de la redención, que es un principio de gracia. Usted ve que las dispensaciones van terminando por causa de la falla del hombre, pero hay una línea de la redención que en medio de las dispensaciones y en medio del fallo del hombre, esta promesa se mantiene. Permanece. Entonces, hermanos, tenemos que entender que tenemos responsabilidades como mayordomos de la creación, como administradores de todos los recursos que Dios nos ha dado. Tenemos que cuidar la tierra. Y es lamentable, pastor. Y usted dirá, bueno, estamos hablando de dispensaciones, ¿qué le pasa al pastor? Le tengo que decir esto, porque es lamentable estar escuchando noticias que Dios tiene que agarrar gente mundana, Dios tiene que agarrar gente que usted no sabe, que nunca han ido a una iglesia, y andan recogiendo basura, andan limpiando los ríos, andan allá en el mar recogiendo plásticos y lavando peces ahí que están llenos de petróleo. Y la iglesia, gloria a Dios, aleluya, ni cuenta nos damos. Entonces, ¿por qué? Mira lo importante que conocer las dispensaciones, porque podemos entender entonces los tratos de Dios para con nosotros. ¿Y qué es lo que son dispensaciones? Periodos de tiempo donde Dios establece responsabilidades al hombre. Entonces, tenemos que cuidar. ¿Por qué tenemos que tomar plástico? ¿Por qué tenemos que usar tanto plástico? Si empezamos a bajar, ¿verdad?, el uso del plástico, estamos ayudando a la tierra. 200 años le tarda a la tierra, ¿verdad?, asimilar una botella de plástico. Entonces, a veces como que no nos importa. Entonces, somos mayordomos, somos administradores de los recursos que Dios nos ha dado. Entonces, pastor, nuevamente, ahora Noé tiene, en esta dispensación se le dan estas responsabilidades, pero ¿qué nos muestra al final de esta dispensación? Una vez más, como en las dispensaciones anteriores, pastor, nos deja claro el fracaso humano, ¿verdad? Y nosotros vemos el fracaso humano en esta dispensación, porque Noé llega a un momento donde la escritura dice en Génesis capítulo 9, el verso 20-21, que después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y él bebió del vino, se embriagó, y dice que él se descuidó porque quedó descubierto en medio de su tienda. Y esto genera, pastor, que su hijo Cam le irreverenciara, le faltara el respeto, lo deshonrara. Y lo vemos en el verso 22, porque dice: y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces, esto genera, pastor, un completo deterioro moral y religioso en esta dispensación. Entonces, una vez más, podemos darnos cuenta que el vivir bajo el gobierno del hombre lo que trae es un fracaso humano, un fracaso moral, un fracaso espiritual, y que el hombre desconectado de Dios nunca va a poder llegar a tener el dominio sobre el pecado. Entonces, lo vemos en la embriaguez de Noé, lo vemos en el pecado de su propio hijo y todas las consecuencias que esto trae, ¿verdad? Porque trajo un deterioro espiritual y moral de tal forma, mi hermano, que la humanidad se extravió nuevamente. Antes del diluvio, extraviados en la dispensación de la inocencia, extraviados, ¿verdad? Y luego Dios vuelve a empezar con Noé y nuevamente nos damos cuenta que el hombre, sin el espíritu, sin la guianza de Dios, se convierte en un fracaso. La humanidad fracasa. ¿Y cómo sucumbe esta dispensación, pastor? Lo vemos, pastor, en Génesis capítulo 11, del verso 1 al 4, porque dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra del Sinar,
y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Aleluya. ¿Qué le parece, mi hermano? La orden era, crezcan, multiplíquense, vayan, llenen la tierra. Esa era la orden. ¿Y qué dice, qué es lo que hace la humanidad, la civilización en aquel tiempo? Interesante porque solo había un idioma. Hasta ese tiempo, Génesis 11, hay un solo idioma sobre la faz de la tierra. Un solo idioma. Un solo idioma. Y la orden que Dios le da en esta dispensación a Noé es, multiplíquense, riéguense, llenen la tierra. Ahora, ¿qué dice el hombre? No, vámonos, dice. No. Nosotros no vamos a hacer lo que Dios dice. No, de ninguna manera. Nos vamos a reunir aquí, en esta llanura. Está bonita esta llanura aquí. ¿Les gustó? Les gustó, sí. Se acomodaron y dijeron, vamos a coser ladrillo y vamos a hacer una torre para llegar, ¿hasta dónde? Al cielo. Al cielo. Entonces, el hecho del hombre querer hacer las cosas a su manera y agradar a Dios y llegar a Dios a su manera, porque ellos querían llegar a la presencia de Dios. Así es. El hacerlo de esa forma, ¿qué es lo que es eso, pastor? Eso es religión, pastor. Quererse sentir superiores a Dios. Y hacer las cosas no como Dios ha establecido, así es, sino como el hombre quiere. Ahora, fíjese, ¿de dónde viene esto? Pues esto viene de Caín. Así es. La religión nace con Caín. ¿Por qué? Porque usted recuerda cuando llega Caín y Abel a darle la ofrenda a Dios, a darle sacrificio a Dios. Dice que, por supuesto, Abel llegó con un cordero, lo mejor que del cordero, y Caín llegó con el fruto de la tierra. Caín era agricultor y Abel pues era ganadero, aunque usted tiene que entender que en aquel tiempo no se comía carne. Así es. Así que el trabajo de Abel era criar corderos para llevárselos al Señor. Era una ofrenda, ¿verdad?, al Señor, porque no se comía carne. Así que, ¿de dónde cree usted que ellos sacaron que había que hacerle ofrenda, a darle ofrendas a Dios, pastor? Eso lo estableció el Señor mismo, pastor, enseñándoselo a Adán. Cuando son expulsados del Edén, Dios establece, ¿verdad?, el primer sacrificio y los cubre. Entonces, damos por entendido que Adán sabía, pastor. Y de la descendencia, él le tiene que enseñar a su descendencia cómo es que se tenía que hacer las ofrendas para agradar a Dios. Había un orden. Es interesantísimo porque recuerde que cuando los dos se presentan delante de Dios, ellos saben que a Dios se le tiene que presentar ofrendas. Así es. Porque su padre tuvo que haberles enseñado y, ojo aquí, su padre les tuvo que haber enseñado y enseñado de la manera correcta. Como Dios lo había establecido. Tenía que haber derrame de sangre, tenía que haber un derramamiento, un sacrificio. Y Abel pues llega con su cordero, pero aquel llega con sus mazorcas, llega con unas mazorcas, unos tomates, unos pepinos, ¿verdad? Y dice la escritura que cuando Caín llegó delante de Dios con esa ofrenda, dice que inmediatamente, sin explicación, Dios menospreció esa ofrenda. Y la gente dice, pero ¿por qué? Si el hombre estaba llevando de lo que él, a lo que él le costaba. A él le había costado sacrificio, trabajo, crear esas mazorcas de maíz y esos pepinos y esos tomates. Entonces, ¿por qué Dios lo menosprecia? Porque no es a la manera del hombre. Usted y yo tenemos que entender hoy que a Dios no se le da lo que usted cree o lo que usted entiende. A Dios se le da lo que Él ha establecido que se le tiene que dar. Entonces, el presentarme a Dios con lo que yo quiero y con lo que yo creo se llama religión. Dios dice que a Él hay que adorarlo en espíritu y en verdad, pero a mí no me da la gana de hacerlo así y yo me voy a ir de rodillas 1 kilómetro porque así quiero yo agradarlo a Dios. Me voy a ir de rodillas y aunque llegue sangrando allá, así lo voy a... Ese es el sacrificio.
¿verdad? Yo voy a agarrar Hay gente que tenía sus prendas de plata y decía, yo voy a agarrar esto y el próximo año se lo voy a llevar a la iglesia, Dios, ¿verdad? Yo me voy a dejar crecer el pelo y no me lo voy a cortar por 3 años, por 10 años. Porque este es el sacrificio que yo le voy a hacer a Dios, ¿verdad? Y yo le voy a poner el nombre de la Virgen a mi hija, ¿verdad? Porque así quiero agradar a Dios. Así es. Y entonces, yo le voy a mandarme a hacer una estatua, un cuadro, y le voy a poner flores todas las semanas y le voy a prender 4 velas, 10 velas, porque así agrado a Dios. Mi hermano, eso se llama religión. Dios menospreció la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque él quería agradar a Dios a su manera. Ahora mire, estamos en Génesis 11. Dios da la orden de multiplicarse, de llenar la tierra. Ellos dicen, no lo vamos a hacer. Nosotros vamos a hacer una torre aquí. Y vamos a levantar una torre para llegar hasta el cielo. Porque nosotros vamos a ver a Dios, nosotros vamos a alcanzar a Dios, nos vamos a comunicar con Dios, no como Él ha establecido, sino como nosotros queremos. Y esta torre la vamos a hacer para levantarnos un nombre. Usted puede leer Génesis 11 del 1 al 4. Entonces, usted ve la religión en acción. No voy a hacerlo como Dios dice, sino como nosotros queremos. Nos va a costar sacrificio, pastor. Claro. Porque eso de coser... Hay que trabajar. Hay que trabajar duro, ¿verdad? Entonces, yo sé que Dios se va a agradar porque me va a ver trabajando duro y levantando esa torre para llegar a verlo. Para agradarlo. Para agradarlo, ¿verdad? Y nos vamos a levantar un nombre. No vamos a exaltar el nombre de Jesucristo. No vamos a exaltar el nombre de Dios. No, esa torre va a llevar el nombre mío. Así es. Vamos a ponerle ministerio, sálvese quien pueda. Le vamos a poner ministerio evangelístico tal por cual. Ministerio, iglesia, fulano de tal, porque me voy a levantar un nombre. No voy a hacer lo que me ha dicho Dios, que es regar y llenar la tierra con su palabra. No. Y andarle dando testimonio a todo el mundo, porque esa era la misión. Esa era la misión, ¿verdad? Dar el testimonio de cómo Dios los había salvado de un diluvio. Así es. De una muerte segura. No, nosotros vamos a reunirnos aquí y vamos a llegar a ver a Dios a nuestra manera. Así y nos vamos a levantar un nombre nosotros, porque si viene otro diluvio no nos van a pasar lo mismo. Nos vamos a guardar en esta torre y vamos a tener un nombre. Entonces, imagínense de dónde viene. De Caín. Ahora tenemos aquí, ¿verdad?, el final de la dispensación del gobierno humano, donde una vez más se prueba que el hombre separado de Dios nada puede hacer. Un hombre separado de Dios lo que busca es levantarse un nombre. Y mire qué es lo que hace el mundo, pastor. Mire a Trump. Así es. Donde quiera que usted va a cualquier país que tiene playa bonita, usted lo primero que ve son 2 torres. Y desde que uno mira esos 2 edificios, ahí dice Torres Trump. ¿Qué es lo que él está haciendo? Levantándose un nombre. Rockefeller aquí en Nueva York. Usted llega ahí y dice Rockefeller Center. ¿Por qué? Porque el hombre sin Dios lo que quiere es levantarse un nombre. Hay perdones si usted conoce algunos ministerios que tienen nombre, ¿verdad? De hombres. Eso se lo dejo así a su discreción, ¿verdad? Porque la misión de nosotros, como la misión de aquella generación, era extendernos y llevar el testimonio de lo que Dios había hecho. No agarrar a toda la gente, vénganse y vamos a levantar aquí una torre y vamos a buscar a Dios a nuestra manera y vamos a establecernos un nombre nosotros. ¿Verdad? Ministerio, la última Pepsi Cola del desierto, ¿verdad? Entonces, la misión era aquella, ir y llenar la tierra, y la misión que tenemos como iglesia sigue siendo la misma. No es encerrarnos en un lugar, no es levantar el nombre de alguien, sino levantar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Solo hay un nombre que debemos exaltar, el nombre de Jesús. Y la misión es ir y extenderse. El éxito de la iglesia, del ministerio,
no se da por cuánta gente hemos jalado para acá, sino cuánta gente hemos enviado. Así que, hermano, esta dispensación del gobierno humano termina con la estructura de este nuevo orden, ¿verdad? Donde el hombre se reúne para levantarse una torre y alcanzar a Dios. Entonces, es importante que usted entienda que nuevamente se prueba el fracaso del gobierno del hombre. Pastor, vamos a continuar la próxima semana porque viene una dispensación hermosa que es la dispensación de la promesa. Así es. Y es importante, ¿verdad? Esta dispensación Dios se la hace a un hombre, a su familia y a su descendencia. Exclusivamente. Así es. A un hombre, a su familia y a su descendencia. Toda la demás humanidad sigue trabajando con la dispensación de la conciencia y del gobierno. Así que lo vamos a dejar ahí porque se nos acabó el tiempo demasiado rápido. Pero bueno, vamos a continuar la próxima semana y vamos a orar, mi hermano, para que nosotros, ¿verdad?, que ahora tenemos el Espíritu, que estamos conectados con Dios por el Espíritu, no vayamos a caer en semejantes errores de creer que nosotros podemos levantarnos un nombre o estar preocupados por levantar un nombre, ¿verdad? A mí no me interesa dejar un nombre, a mí lo que me interesa es exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que su nombre sea conocido y que sea la misión de todos los hombres y mujeres que le servimos a Dios. Pastor, oramos. Oramos, incline su rostro, hermano, hermana. Padre, te damos gracias por darnos este privilegio, Señor, de poder conocer un poco más de tu Escritura. Danos crecimiento, madurez espiritual, así como en lo físico, Señor. Queremos crecer, queremos seguir aprendiendo para no errar en el camino, Señor. Hoy tenemos la palabra profética más clara, Señor, y no hay forma de errar en ella. Oramos para que tu Espíritu Santo, Señor, en esta nueva dispensación en la que vivimos, nos guíe a toda verdad y a toda justicia, para no cometer errores, Señor, como los han hecho nuestros antepasados o en las dispensaciones que en esta oportunidad hemos tenido para aprender. Señor, ayúdanos a ser, Señor, a no ser parte de la religión. Ayúdanos a ser adoradores en espíritu y en verdad, a darle gloria al único merecedor, al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo. Declaramos que esta semilla queda atesorada en los corazones y el maligno no la puede robar, no la puede tocar, y declaramos crecimiento al 100%. Te damos gracias, Señor, por permitirnos aprender, y declaramos, Señor, que toda la gloria, que toda la honra es solamente tuya, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde y nos vemos en la próxima ocasión. Bendiciones.